Hemos llevado una serie de estudios sobre esto que nombramos Preparemos. Siempre que Dios quiere hacer algo grande, hermano, prepara a su pueblo. ¿Sí? Hace algunos años Dios nos da una palabra que Dios iba a usar hombres y mujeres grandes. Y Dios decía en aquel momento, no los hay, los voy a preparar. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Dios está levantando, hermano, hombres y mujeres grandes. Y hermano, el hecho de que tú y yo estemos acá es porque Dios tiene un propósito, ¿sí? Hemos pasado de todo, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, ¿sí? Así que sigamos, hermano, adelante. ¿Sí? Dios nos está llevando a prepararnos. Y el mensaje de hoy, hermano, yo mientras estábamos hace rato orando y estuve un ratito allá afuera, decía, Señor, ¿qué hago? ¿Lo cambio? Algo más, pues quizá pensando en lo que estamos viviendo en estos días, en particular hoy. Pero no, es lo mismo, seguimos igual. Entonces no hay cambio, sus hojas que les di siguen, ¿sí? Entonces, porque este mensaje es importante y más en estos momentos, porque es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de volver a Dios. Entonces, este mensaje sigue siendo igual de relevante que cuando lo fue en tiempos de Nehemías y a través de toda la historia. Así que vamos a leerlo, ¿le parece? Nehemías 9, vamos a leer del versículo 28 y hasta el 31. Nehemías 9, versos 28 al 31. Dice así la escritura. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Esta tarde yo quiero compartirle esto. Estamos en la serie Preparemos y el tema de hoy es la bondad de Dios para los reincidentes. La bondad de Dios para los reincidentes. Y en sus notas yo si la voltea al reverso, le quise dar ahí una definición, ¿verdad? ¿Qué es ser reincidente o qué es la reincidencia, verdad? Dice ahí es volver a caer o incurrir en un error, falta o delito. Y puse ahí en nuestro contexto o en otras palabras, es volver a pecar en lo mismo. Los puntos que le pongo después los vamos a ver más tarde, entonces ahorita puede descansar de esa parte, vamos a tomar notas acá. Pero, ¿cuántos de nosotros, verdad, después de ver esta definición, cuántos de nosotros podríamos decir, soy un reincidente? Si hablamos del pecado de desobediencia y rebeldía, hermano, todos estamos ahí, somos desobedientes, rebeldes, somos reincidentes. Desobedecemos a Dios. Él nos dice, como vimos ahorita en el texto, nos dice, caminen por aquí y andamos desviándonos, ¿verdad? Caminando por otro lado, queriendo hacer lo que queremos. Todos tenemos problema con esto, hermano. El mensaje de hoy tiene dos enfoques clave, ¿sí? El primero, como el mismo título lo dice, la bondad de Dios para los reincidentes. ¿Qué dije? Reincidentes. No sé por qué a la hora de escribir me faltó ahí la bondad de Dios, ¿verdad? Sí, en sus hojas sí está bien, ¿verdad? Solo hubo un detalle ahí. Luego lo corregimos, ¿verdad? Pero mire,
dos propósitos. Por un lado, mostrar la inmensa bondad y misericordia de Dios para perdonar y restaurar a su pueblo que reincide en pecar. Pero también que este mensaje para ti y para mi hermano nos sirva de exhortación, de advertencia, y que esto nos lleve a estar a cuentas con Dios y a comprometernos a vivir para su gloria. Porque usted se da cuenta que los tiempos que vivimos, hermano, no son fáciles, ¿verdad? Y necesitamos estar bien con el Señor, hermano, ¿verdad? No estar aquí y allá. La palabra del Señor nos llama a estar, si usamos los términos de frío caliente, pues calientes, ¿verdad? Encendidos, ¿verdad? No tibios, ni fríos mucho menos, ¿verdad? Pero digo, de hecho, si se fija, la Escritura habla de los tibios habla algo terrible. Entonces, bueno, Dios nos libre de caer en esto, hermano. Se requiere humildad, hermano, para reconocer esto, de que somos pecadores. Y también, ¿sabes qué? Se requiere de un Dios grande, con inmensa misericordia y muy bueno para perdonarnos el día de hoy. Dos cosas que hoy tú y yo necesitamos. Por un lado, necesitamos humildad para reconocer que somos pecadores. Pero por otro, necesitamos a un Dios grandísimo en misericordia, perdonador, que esté dispuesto a perdonarnos. Y quiero darte una buena noticia. Esto último lo tenemos. Tenemos a un Dios inmensamente misericordioso, amoroso, fiel, bondadoso, que está dispuesto a perdonarnos si venimos humillados delante de Él. Gloria a Dios. Pero la otra parte primera está en ti y en mí, si nos vamos a humillar o no. Que hoy tú y yo nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que le necesitamos, hermano. ¿Sí? Seremos humildes para reconocer nuestro pecado y rendirnos delante de Él, hermano. Que hoy nuestra respuesta diga: sí, Señor, yo me rindo a ti. Así que te quiero invitar que oremos. Nuestros hermanos nos van a escuchar más tarde, pues yo te invito a que oremos por ellos también. Y todos los que nos escuchan, gloria a Dios, ha crecido la comunidad y ahí vamos. Mucha gente está escuchando los mensajes, pues oremos, ¿verdad? Que Dios toque estos corazones, ¿verdad? Y al orar por ellos, pues ellos van a orar por ti y por mí también. Amén. Vamos orando. Padre, en el nombre de Cristo venimos ante tu presencia muy agradecidos, Señor, reconociendo, Señor, tus grandes bondades, tus grandes misericordias. Señor, hoy, Señor, más que nunca, Señor, creemos que tú eres bueno, tú eres tan fiel. Tus palabras se cumplen, Señor. Hoy, Señor, damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que al de corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Y hoy, Señor, queremos rendir nuestro corazón ante ti, Señor. Y, Señor, pedir que tu palabra hoy sea tan clara, tan precisa para con nosotros. Y, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que haya respuesta propicia a lo que tú quieres hablar hoy. Te damos gloria, te damos alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarle a comenzar con este primer título. Yo estaré yendo a través de cada versículo y vamos a resaltar ciertas frases, partes del texto donde de alguna manera resaltamos la bondad, la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo también mucho de la respuesta que hemos tenido, ¿sí? Ante esto que Dios pues nos está hablando, ¿sí? Y esto primero, mire, muchas veces los libraste. Cuando hemos estado estudiando todo esto, hemos pensado que, o hemos de alguna manera notado en el texto, en Nehemías capítulo 9, que a través de este texto encontramos que de alguna manera los levitas, ¿se acuerdan que los levitas son los que están haciendo esta oración de todo el capítulo? Los levitas están haciendo un recuento de cómo Dios ha tenido tanta misericordia, tanto amor para con su pueblo, que aunque una y otra vez desobedece, se rebela, Dios sigue siendo bueno, misericordioso. Y ellos de alguna manera están contando desde la salida de Egipto, el tiempo por el desierto. Y ahora en este particular pasaje, en el verso 28, un autor dice que es aquí cuando
cuando los jueces, el tiempo de los jueces, ¿verdad? En su Biblia usted tenemos un libro llamado Jueces, después de Josué, Jueces, y en Jueces habla de una serie de hombres, aún mujeres, ¿verdad?, que estuvieron ahí involucradas en el cuidado del pueblo. El pueblo descuidaba la presencia de Dios, descuidaba la palabra y clamaban, ¿verdad? Lo vemos ahorita, y Dios les enviaba, lo veíamos semana pasada, libertadores también, y los restauraban, los ayudaban a salir de su aflicción. Y bueno, aquí dice, muchas veces los libraste. El tiempo de los jueces, hermano, cuando vemos la historia ahí, de hecho, si tú ves hasta el final del libro de Jueces, creo que es capítulo 21, el último versículo dice que en ese tiempo todos hacían lo que bien les parecía. No sé si te suene familiar esto. Hoy vivimos tiempos así. Veamos las noticias, hermano. Cuántas distorsiones, cuánta cosa, hermano, que va en contra de la misma palabra de Dios, de los principios. Pero sabes, en medio de todo esto dice aquí la historia. Estamos en el capítulo 9, versículo 28, ¿verdad? Dice, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Y dice, Dios los abandonaba a sus enemigos para que los dominaran. Pero aquí hay un pero, ¿verdad? Dice, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias, muchas veces los libraste. Mire, en medio de todo eso, ellos se daban cuenta de que por su desobediencia estaban ahí. Dice, clamaban otra vez a Dios, y ¿saben qué? Dios los oía, y según sus misericordias, dice, muchas veces los libraba. Tan pronto este pueblo era librado de su angustia, ¿qué hacía? Volvía a alejarse de Dios, dejando de lado el descanso, la paz de Dios, hermano, y volviendo otra vez a la esclavitud del pecado. Otra vez, yo decía hace rato, un análisis del libro de los Jueces nos enseña mucho este ir y venir, ¿verdad? Yo quiero que hagamos un recorrido juntos. Vea tu Biblia. No vamos a ir a través de todo el libro de Jueces, pero al menos quiero darte un recorrido rápido. Si vas a Jueces capítulo 13, ¿de quién habla ahí? Jueces capítulo 13. Vamos a empezar pasadito la mitad de Jueces, pero yo quiero que observes el patrón que se repite. Sansón, ¿verdad? Sansón. Si ves desde vamos caminando, 13, Sansón, 14, Sansón, 15, sigue Sansón, 16 todavía está ahí Sansón, y en el 17 empieza otra historia. Pero del capítulo 13 al 16 se trata de Sansón, un hombre egoísta que amó a las mujeres extranjeras, que Dios lo puso para ser el libertador de su pueblo, y él prefirió andar con las mujeres. Y vemos Dios en su misericordia guardó a su pueblo, pero te darás cuenta que pues no fue nada bien con este hombre. Él debió haber hecho algo más que lo que hizo. Pues bueno, si seguimos en este recorrido, ya vimos Sansón, capítulo 16. ¿De quién habla? Perdón, 17. Hay un nombre ahí. Micaía, capítulo 17 y 18 habla de Micaía. Micaía, un hombre idólatra que adoraba dioses. Y fíjate la mente de este hombre. Él decía, es que tengo un sacerdote levita en mi casa, entonces Dios está conmigo. Estaba adorando puño de dioses allá. Pero tenía un sacerdote levita, entonces pues Dios está conmigo. A veces pensamos así, hermano. Estamos adorando un montón de cosas allá. Y porque tengo mi Biblia en la casa, Dios está conmigo, ¿verdad? En otras palabras, no es así, hermano. Pero te das cuenta, es un pueblo que se ha corrompido su mente. Imagínense tener ese pensamiento. Dios les había dicho en su ley bien clarito que no adoraran a otros dioses, ¿verdad? Era claro eso. Pero ve cómo su mente se ha distorsionado. Como el día de hoy. Hoy dicen lo bueno lo llaman malo, lo malo lo llaman bueno, ¿verdad? Ese era el momento que vivían ahí. Y este hombre pensaba que con el hecho de tener ahí en su casa un sacerdote levita, todo estaba bien con Dios. Qué tremendo, hermano.
Si seguimos la historia, ve al capítulo 19. Esto es aterrador, hermano. Alguna vez prediqué sobre esto y es bien triste esta historia, hermano. Si tú ves la historia de los jueces, cada vez está peor. Horrible, hermano. Termina de una manera tristísima, hermano. Se cuenta la historia de un levita, un siervo de Dios, alguien que sirve en el templo, ¿sí? O que debía estar sirviendo. Para empezar, dice que tiene una concubina que le fue infiel. Y si vemos en tiempos bíblicos y todavía al día de hoy, una concubina, en su término como es la otra, ¿sí? No es la esposa legítima, ¿verdad? Digo, a veces queremos moverle y todo, pero el término concubina, pues, si usted lo busca en el diccionario, es otra mujer que tiene un hombre que no es la oficial, vamos a decir, o la legalmente esposa, ¿sí? Pues para empezar ahí, desde ahí había un problema, ¿verdad? Tenía una concubina y esta le fue infiel. Pues qué bueno pueden sacar de este tipo de relaciones, hermano. Pues nada bueno, ¿verdad? Pero bueno, le fue infiel. Usted ve la historia del 19 al 21, esta historia se va desenvolviendo y termina en algo horrible, hermano. En la muerte de muchísimos de la tribu de Benjamín por perversos, ¿verdad? Este levita, tú sabes la historia. Están en una casa, vienen los de ese pueblo, ¿verdad? Este levita se hospeda en una casa de un hombre ahí, no recuerdo el nombre del pueblo, pero el asunto es que llegan la gente de ese pueblo, gente perversa, que quiere pues tener ahí relaciones con ellos, y este hombre saca a su concubina, hagan con ella lo que quieran, ¿verdad? Es una historia horrible, ¿verdad? Esta historia termina en esta concubina muerta, restos de su cuerpo regado por todo Israel indignado por esta cosa horrible, y todo Israel juntándose en ejército en contra de una tribu, la tribu de Benjamín, una matanza horrible. ¿Te das cuenta cómo lleva una cosa a otra, hermano, en cuanto al pecado, cómo cada vez se va degradando más y más y más y más? El libro de los jueces termina ahí en Jueces capítulo 21, versículo 25, y termina diciéndonos: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira, yo te di un resumen súper rápido, ¿verdad? No son historias tan emocionantes de contar, la verdad. Son historias muy tristes, pero que reflejan la condición del hombre reincidente, pecaminoso, rebelde, que no atiende al llamado de Dios. Mire, hermano, las consecuencias de la desobediencia eran y siguen siendo justas. Dios sigue siendo justo. Dice ahí la historia, mire, Dios los abandonó en manos de sus enemigos. Pero mire, Dios es grande en misericordia. Ellos volvían a Dios, clamaban a Dios, y Dios los volvía a librar. Dice ahí nuestro tema, ¿verdad? Muchas veces lo libraste. Yo quiero invitarte que pensemos por unos segundos. ¿Cuántas veces crees que Dios libró al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces? Yo le pregunté ahí a un personaje del internet. Dice que más de 100 veces, hermano. Hablando de pecados específicos, ¿verdad? Pecados específicos. Pero dice, de los grandes, por lo menos 35 veces. 35 veces que digamos estos que acabamos de leer incluidos. Esos que causaron impacto horrible en el pueblo, si no en el pueblo entero, en una tribu o en algo grande. Más de 35 veces. Y ya hablando de pecados específicos, pues dice, más de 100. Y sí, hermano, la verdad, digo, basta con que hayas leído la Biblia una vez, te darás cuenta de cuántas veces. Pero ahora pensemos tú y yo, hermano. ¿Cuántas veces, pensemos en esta tarde, hermano, cuántas veces Dios nos ha librado de las consecuencias de nuestra desobediencia y obstinación? Sabíamos que estaba mal y ahí andábamos, pero por la pura gracia y misericordia de Dios salimos vivos. Dios nos guardó. ¿Cuántas veces, hermano? Y preguntaremos esta tarde, ¿cuántas veces más, hermano?
Mire, hoy por la gracia de Dios estamos vivos, llegamos, ¿verdad? Hoy, vaya día, llegamos, gloria a Dios. Pero ¿quién nos asegura el día de mañana, hermano, que estemos vivos y tengamos oportunidad? La invitación es que tú y yo hoy estemos firmes, estemos a cuentas con nuestro Dios. Como le decía hace rato, yo decía, Señor, pues cambiaré el tema porque pues esto es mucho de exhortación, pero sabes, es que este mensaje primero nos tiene que tocar a ti y a mí para que cuando vayamos allá afuera también lo proclamemos. Porque, hermano, el tiempo es crítico y tú y yo necesitamos llevar un mensaje real de lo que Dios ha dicho en su palabra, de que Dios es justo y hay consecuencias al pecado, a la inmoralidad, que todo lo que estamos viendo, hermano, hay consecuencias. Y si uno, hermano, que conocemos la verdad, no la estudiamos, pues menos la vamos a creer, menos la vamos a vivir y mucho menos la vamos a compartir. Entonces es nuestra responsabilidad, hermano, su servidor, como iglesia, compartirle esto y que estemos cada uno a cuentas, estemos, no sé si es la palabra, percibidos, ¿verdad? O que estemos enterados de esto y a cuentas, ¿verdad? Hermanos, esta semana yo leía las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él hablaba de Jerusalén, hermano, cómo Jesús le reprochaba a Jerusalén tantas cosas que les tocó ver y seguían obstinados en su desobediencia. Lucas capítulo 13, es tremendo, hermano, como dicen, ¿verdad? Viendo la situación y ni así, hermano, se humillaban. Mire, Lucas 13, 34 en adelante dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escucha, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mire, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, qué triste, hermano, esta condición. A través del ministerio de Jesús vemos, ¿verdad?, episodios bien interesantes y nos damos cuenta, hermano, que la gente que más sabía de Él, hablando de la gente estudiosa, que la gente que había estudiado de dónde vendría el Mesías, que conocía las promesas del Mesías, fue la gente que lo llevó a la cruz. Qué horrible, hermano, qué triste. Habiendo conocido la palabra, habiéndose llenado de ella, y mire, al final, por su incredulidad, su desobediencia, su obstinación, su rebeldía, no conocieron al Salvador. Hoy, mi hermano, tú y yo somos muy privilegiados porque hemos conocido a Jesucristo, que salva, que da vida. Así que, mi hermano, pensemos cuántas veces nos ha librado el Señor. Yo creo que al igual que el pueblo de Israel, muchas. Demos gracias a Dios por eso, hermano, y que esto nos diga las dos cosas que dije al principio. Demos gracias a Dios por su bondad, pero también que nos sirva de advertencia de que esta puede ser la última. Estemos a cuentas y comprometámonos con el Señor. Si seguimos en el texto, verso 29, dice ahí: les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Y si vemos el texto completo, les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos, mire, se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Miren, mis hermanos, yo quiero partir con algo aquí. Tú y yo somos un pueblo que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Sí? La Biblia, este libro, es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y es claro también que toda persona que obedece este libro, que es la palabra de Dios, tiene vida eterna, le va bien, ¿sí o no, hermanos? Si tú y yo creemos que este libro es la palabra de Dios, lo leemos, lo estudiamos, lo meditamos, lo ponemos en práctica, nos va a ir bien. Tenemos garantía, ¿sale? Pues Israel también lo sabía. Lo habían experimentado en carne propia, obedecer y ver las bendiciones de Dios. Pero también habían visto desobedecer y los castigos o las consecuencias de su pecado.
Y aún con eso, hermano, aquí dice la historia, hermano, no obedecieron la ley de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente, no siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes la obedecen. Hermano, la palabra de Dios da vida al que la obedece. Y esta gente no siguió. En una estructura propuesta por el hermano James Hamilton, él dice que este verso, el verso 30 y este verso 29 y el 30, están hablando en el periodo de los profetas, porque si observas ahí dice, estamos en el 29, ¿verdad? Les amonestaste que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si hiciera el hombre, en ellos vivirá. Se endurecieron sus cervices, no escucharon. Si lees el 30, voy a adelantarme un poquito. Les soportaste muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no los escucharon. Ahí está. No escucharon la voz profética. Lo que Dios enviaba de mensaje no quisieron escucharlo. El jueves pasado hablamos de la palabra amonestar, ¿verdad? O amonestación. La amonestación aprendimos que es una reprensión, es una exhortación, es una llamada de atención, es una notificación, es una advertencia, es una ordenanza, o también decíamos es como un regaño gentil, ¿verdad? Que tiene la intención de, hey, está mal lo que estás haciendo, corrígelo, pero con amor también, ¿verdad? Hay gracia ahí, está envuelto. El pueblo de Israel, hermano, fue amonestado muchas veces y de muchas maneras, pero ¿sabes una cosa? Dice ahí el texto, se llenaron de soberbia y no oyeron los mandamientos de Dios, sino que pecaron en contra de ellos. Wow. ¿Tienes hoja ahí? Bueno, solo voy a pedirles un momentito la hoja, ¿verdad? En esta hoja yo les di, vamos a voltearla por un momento. Yo les di ahí causas comunes de la reincidencia, ¿sí? Ya vimos qué significa reincidencia, ¿verdad? Volver a lo mismo, volver al mismo pecado, volver al mismo error, volver a la misma falta. Causas, ¿por qué la gente vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo? ¿Sí? Yo ahí te di 10 causas, pero podemos hacer una más, podemos extender la lista y yo te voy a dar algunas extras conforme estudiamos hoy. Pero mira, por ejemplo, ausencia de líderes espirituales. Y puse ahí jueces, ¿verdad? Cuando no había líderes, todos hacían lo que bien se les antojaba. La segunda causa, malas asociaciones o malas relaciones. Primera Reyes 11:4 habla de Salomón, cómo las muchas mujeres desviaron su corazón. Capítulo 3, éxito mundano. Ahí por ahí habla de un rey, ¿verdad? Que se engrandeció, le fue bien y se apartó de Dios. 4, poca profundidad. Lucas 8:13. Ahí habla de esa semilla, ¿te acuerdas? Que cayó entre piedras, que no profundizó, ¿verdad? Y se secó. Entonces, cuando hay poca profundidad, no profundizamos en las verdades de la palabra, problema, reincidimos en los mismos pecados. Lucas 11:26, una vida vacía. Ahí habla también de esta casa, ¿verdad? Que fue limpiada. Habla en términos de que fue liberada una persona de demonios. Y dice que ese demonio anda buscando allá afuera y regresa, ve que la casa donde está vacía, entonces dice, llama a otros 7 igual que él y el caso o la vida de esa persona viene a estar mucho peor. Entonces una vida vacía nos hace volver a caer en lo mismo. Por eso hay que buscar llenarnos del Señor, ser llenos del Espíritu. Número 6, falta de visión espiritual. ¿Verdad? Cuando hermano no vemos las cosas como el Señor. Falta de devoción. Jeremías 23:22, cuando hablamos de que Jesús reprende a estos líderes de Israel que no estuvieron en su secreto, dice ahí la Escritura, si hubieran estado en mi secreto, hayan dado mi palabra y no hubieran errado, ¿verdad? No hubieran equivocado el pueblo mismo. Número 8, no congregarse. Hebreos 10:24-25. Sabemos que Cristo viene pronto y con más razón dice, y nos debemos estimular unos a otros a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más ahora
que sabemos que aquel día se acerca. Entonces, no congregarse, hermano, también es razón para que reincidamos en el pecado que antes habíamos dejado. Otra más, y tomado de nuestro texto hoy, apartarse de la palabra de Dios, número 9. Ahí tenemos Nehemías, ¿verdad? Versos 26 y 29, capítulo 9. Número 10, yo puse otro más, ingratitud. Romanos 1, 21. Dice que habiendo conocido a Dios, no le agradecieron, no dieron gracias. Y su estado, tú ves ahí Romanos 1, cada vez es peor. 10 razones por las cuales el hermana, reincidimos. Y piensa en una de esas o algunas, quizá más de una, en las cuales estamos batallando. Pueden ser causas, hermanos, por las cuales volvemos al mismo pecado. Y yo te voy a invitar que anotes la número 11, el orgullo o la soberbia, ¿sí? El orgullo, hermano, nos hace ser reincidentes. No queremos reconocer nuestro error y ¿qué pasa? Volvemos a caer en lo mismo, ¿sí? La soberbia, el orgullo, hermano, es otra razón por la que el hombre reincide en su pecado. Mis hermanos, hermanas, cada vez que tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios, cada vez que vamos a este precioso libro y tenemos una exhortación, tenemos una amonestación, un llamado a volver, hermano, piensa, ¿cómo estamos reaccionando? Aventamos la piedra para el de atrás. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Decimos, esta palabra es para el hermano fulano. Acuérdate, hoy primero para nosotros, ¿verdad? Que Dios ministre en nuestro corazón, hermano. Y Dios puede usarte a ti o a otra persona para hablarle al hermano, ¿sale? Primero nosotros, ¿verdad? Primero veamos cómo está nuestro corazón, mis hermanos, mis hermanas. Mire, la Escritura nos da mandamiento con promesa. Tú te lo sabes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a él está escrito, o en él está escrito. Porque si así lo hacemos, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo ves eso, hermano? Dios nos dice, nunca te apartes. Esta gente, mire, sabía esto. Cuando está pasando esto, Josué ya se murió. Ellos conocieron a Josué. Ellos, bueno, para esta generación es probable que no, ya no conocían a Josué, pero habían escuchado de Josué, ¿sí? Tenían la ley y sabían que Dios les había dicho, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, guárdalo, haz todo conforme en él está escrito, porque si lo haces, dice, vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero esta gente rechazó la ley de Dios. Mi hermano y mi hermana, haremos bien tú y yo en atender a este llamado continuo que Dios nos da. Cada semana Dios habla, hermano. De nosotros depende, ¿verdad? Esas causas que viste ahí, entre ellas el orgullo. Si nos enorgullecemos, vamos a pensar que estamos siempre bien y vamos a estar echando la culpa al otro y vamos a estar aventando la bolita, ¿verdad? Como dicen por ahí, creyendo que nosotros estamos bien. Y hay mucha gente así, hermano, que dice, yo estoy bien, yo todo bien, en victoria, gloria a Dios, y los ves en una vida miserable, triste, lamentable. Eso no es estar bien. ¿Cómo ve, hermano? Proverbios, mira, yo quisiera invitarte a esto, que veamos este texto que sigue como un llamado de nuestro Padre Celestial. Obsérvalo, Proverbios 4. Como un llamado de nuestro Padre Celestial. Aquí Salomón lo está escribiendo hacia su hijo, pero aquí de alguna manera Salomón está ejemplificando también a nuestro Padre Celestial y nos dice estas palabras, mi hermano, escúchalas. Hijo mío, está atento a mis palabras. Velo, tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial diciendo, escucha, atento a mis palabras, inclina tus oídos o tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Escucha, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y sigue el texto, ahora usted lo puede seguir leyendo, pero ve esto, hermano.
cómo nos ama el Padre. Y nos dice, está atento, escucha el consejo, guárdalo. Es vida, es medicina. Haremos bien, hermano, en atender a la ley de Dios, a su palabra. Amén. Vamos adelante, siguiendo en el texto, verso 30 dice, les soportaste muchos años. Si lees conmigo el verso 30 dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual dice, los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. La Nueva Traducción Viviente dice así, mire hermano, en tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Yo a veces pregunto y le digo, hermano, trata de recordar cuántos años llevamos en el Evangelio. ¿Cuántas veces, hermano, Dios ha soportado eso, esa actitud? Y sigue siendo misericordioso. Nos cuesta, hermano, reconocer, ¿verdad? Pero todos, hermano, necesitamos examinar nuestro corazón y ver esas áreas donde seguimos rebeldes. Miren, y algunos creen que Dios es todavía injusto después de esa rebeldía. Algunos creen que Dios es impaciente. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura, Él no retarda su promesa. Algunos lo tienen por tardanza. Dios es paciente para ti conmigo, hermano. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, ese es el Dios que ha soportado tanto tiempo, hermano, esto. La palabra de Dios y la misma experiencia, hermano, el pueblo de Israel reflejan una paciencia sin comparación, mis hermanos. La paciencia de Dios para un pueblo que reincide en su pecado, en su maldad. Yo traté de hacer cuentas. Ahí pues depende mucho de los autores, depende mucho de las referencias que se tomen, pero mira, fueron cientos de años, podríamos pensar casi 1000 años, desde que el pueblo salió de Egipto hasta cuando van al exilio, cuando Babilonia los toma. Casi 1000 años en este tiempo, donde el pueblo de Israel le tocó vivir una tras otra esta reincidencia en pecado. Les decía hace rato, ¿verdad? Si vamos por pecados específicos, son más de 100 en los que el pueblo, aún a sabiendas de todo lo que Dios hizo desde el principio que los llamó de Egipto hasta cuando fueron al exilio, si vemos toda esa historia, hermano, nos daremos cuenta que Dios fue inmensamente misericordioso. Imagínense, 1000 años aguantándoles una y otra, hasta que vino un juicio de veras tremendo. El otro día, ¿se acuerda? No fue el otro día, fue hoy, de hecho, hoy en la mañana. Yo les compartía que para un judío el santuario o el templo es, hermano, un lugar sublime, es lugar donde la presencia de Dios está, es donde está el lugar santísimo. Y para un judío, les decía en la mañana, hermanos, el otro día vi un letrero ahí, antes de entrar al monte, donde está ahorita un templo musulmán, ¿verdad? Hay todo un conflicto por esto, pero ahí en esa zona se cree que ahí estaba el templo que construyó Salomón, ¿sí? Y que posteriormente reedificó Herodes, y que fue destruido en el año 70 aproximadamente. En ese monte, pues para entrar y ver a un turistas o los religiosos, tienen que pasar por controles intensos, ¿verdad? Asegurar que no lleven armas y todo ese asunto. Y hay un letrero ahí, ¿verdad? Que está en hebreo, no vi si está en árabe, pero es muy probable que hasta esté en árabe también, pero hebreo sí lo vi, hebreo y en inglés, que dice, está prohibido por la Torah subir a este monte, porque en ese monte es un monte sagrado.
¿verdad? No le doy las palabras exactas, pero ahí dice, está prohibido por la Torá subir a este monte porque es lugar sagrado. Ahora, volviendo a nuestra historia, piensa lo que significó para el pueblo de Israel que ese templo que tanto amaban, que era símbolo y para ellos literalmente la presencia de Dios ahí, haya sido completamente destruido, corrompido, ¿sí? Ensuciado. Imagínense, qué tremendo. Mi hermano, desde muy temprano Dios resaltó que este pueblo era un pueblo rebelde. Y ni así, hermano. Hoy tú y yo tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo es nuestra condición, rebeldes por naturaleza, desobedientes. Hermano, que tomemos buen ejemplo, ¿verdad? Como dicen, experimentemos en cabeza ajena. Y a veces no tan ajena, en nuestra propia, ¿verdad? Porque también nos ha ido como nos ha ido. Y por la gracia de Dios, misericordia de Dios, estamos acá. Pero mira, observe, desde muy temprano Dios les dijo a este pueblo quiénes eran y cómo eran. Dice ahí versículo 7 de Deuteronomio 9, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Mira esto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Si continuamos con nuestro texto, dice ahí la Escritura, mira hermano, y esto está tremendo. Yo quiero que trates de pensar un poquito y analizar esta frase. Dice ahí el texto, estamos en Nehemías, ¿verdad? Nehemías capítulo 9, verso 30, ¿verdad? Yo quiero que observes algo tremendo ahí. Ya vimos, dice, lo soportaste por muchos años. Y yo quiero que pongas una especial atención en el siguiente enunciado. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Piensa esto. El testimonio del Espíritu Santo les llegó por medio de los profetas. ¿Y qué dice? No escucharon. Cuando yo pensaba en esto, hermano, ayer, ¿cómo el pueblo de Israel no escuchó el testimonio del Espíritu a través de los profetas? ¿Sabes qué, hermano? Esto nos lleva a pensar que tú y yo, hermano, estamos en una situación tremendamente crítica. ¿Por qué te lo digo? Y esto debe llevarnos a humillarnos delante de Dios. Porque ¿sabes qué? Una cosa, hermano, hoy el Espíritu Santo no viene a través de profetas a ti y a mí. Sí viene, pues, sí viene todavía. Pero ¿sabes una cosa más tremenda? Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo está en ti. Y aún así desobedecer a Dios. Eso está tremendo, hermano. A este pueblo el Espíritu Santo usaba profetas y les daban el mensaje. Y aún así no escucharon. Pero tú y yo lo tenemos en nosotros. Y nos está advirtiendo cada vez que pecamos, hermano. Y aún así desobedecer, esto está peor que lo que hacía el pueblo de Israel. Si lo pensamos fríamente. Es serio esto, hermano. Mire la Escritura, yo quiero que veas 1 Juan 4, 13 al 15, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Aquí dice, mire, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Dios mismo vive en ti y en mí, hermano, a través de su Espíritu. Es palabra de Dios, mire, Dios mismo, su Espíritu está en ti y en mí, hermano. ¿Te das cuenta de lo crítico que es esto? Dice, además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos, escucha esto, mire, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, escucha esto, está ahí en la Biblia. Dios vive en ellos y ellos en Dios. ¿Cómo es que Dios vive en ti y en mí? Su Espíritu, es su Espíritu que está en nosotros. Y piensa, viviendo el Espíritu en ti y en mí, y hacemos lo que hacemos. Esto nos coloca en un lugar, hermano, donde no tenemos ni para dónde hacernos. Lo único que podemos hacer es arrodillarnos y pedirle misericordia a Dios. Gloria a Dios, nuestro Dios es amplio en misericordia y lo vamos a ver ahorita en unos minutos, ¿verdad? Pero hermano, de verdad, tenemos que considerar esto como un mensaje serio, estar a cuentas y hoy más que nunca, hermano, predicar la verdad de Dios como es, ¿sí? Mire, Santiago 4, 5 al 9. ¿Qué nos dice ahí en la Escritura? Santiago 4, 5 al 9 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano?
El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, mira, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, escucha esto, mira, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una condición, hermano. A veces usamos este texto como que pues el diablo va a huir a él porque nosotros le resistimos. Mire, vamos antes, dice, sométanse a Dios, ¿sí? Y si vamos más anterior, no sea soberbio, sea humilde. Ahí está, mire. 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Y llorad, dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Vamos a leer el verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios. Mire, esto es lo que Dios nos está llamando hoy, hermano. No sé si te pudiste dar cuenta de lo crítico que es esto para ti y para mí, hermano. Mis hermanos, hermanas, a nosotros no solo se nos ha dado el testimonio del Espíritu Santo a través de la Biblia. Tenemos la Biblia, ¿verdad? Creemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu. Gloria a Dios por eso. No solo tenemos una Biblia en casa. Si hemos creído en Jesucristo, el mismo Espíritu de Dios está en nosotros. Y aún así desobedecemos. ¿Cuántas veces, hermano? Dios tenga misericordia, hermano. Y hoy yo te invito, hoy Dios tiene misericordia, gloria a Dios, para perdonarnos, para restaurarnos, si somos humildes, si nos humillamos. Por eso le decía hace rato, se necesita dos cosas para salir de este agujero tremendo. Necesitamos humildad para reconocer que hemos pecado y que necesitamos urgentemente un Salvador. Y número 2, necesitamos un Dios grande en misericordia. Gloria a Dios, lo hay. Dios es grande en misericordia. Ahora nos toca a ti y a mí humillarnos delante de Él, ¿sí? Por último, vamos a ver este último tema. Por tus muchas misericordias no los consumiste. Vamos a leerlo, ¿le parece? Nehemías 9:31. ¿Qué dice ahí? Mire, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste. Escucha esto, qué hermoso. Porque eres Dios clemente y misericordioso. Traducción Viviente dice, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. Y luego me encantó esta expresión, qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Qué Dios tan bondadoso y misericordioso, hermano, tenemos. Mire, sobre esta gran misericordia el profeta Jeremías escribió, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. El otro día le decía a un hermano, ¿qué hay de nuevo? Por lo menos la misericordia de Dios que nos tiene vivos, a pesar de quienes somos y lo que hacemos. Eso es nuevo cada día, hermano. La Biblia, hermano, y la historia del hombre desde el principio hasta el día de hoy está llena de las misericordias de Dios. Para un pueblo que reincide en su pecado de una manera tan descarada, hermano, créeme, no tenemos excusa delante de Dios. Dios, hermano, ha sido intensamente bondadoso, misericordioso. ¿Cuál será nuestra respuesta el día de hoy, hermano? Este último pasaje que vemos, capítulo 9 de Jeremías, verso 31. Yo te animo y que cause esto en nosotros, hermano. Primero, que nos dé esperanza, ¿verdad? Porque Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso. Que si tú y yo nos humillamos hoy, nos arrepentimos por nuestra desobediencia, dice la Escritura que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Y es que, hermano, hoy vamos a celebrar la cena del Señor, un recordatorio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y qué bonito, mire, yo lo veo así, este mensaje es algo súper especial que Dios nos regala, porque Él quiere que tú y yo disfrutemos los beneficios de esto, de celebrar la cena del Señor. Y yo les decía en la mañana, hermano, mire, en la cena del Señor ha habido milagros.
sanidades, liberaciones, restauraciones. Si no lo hemos visto, pues hay que orar que lo veamos, ¿verdad? Y Dios nos está preparando para eso, ¿sí? Por eso démosle gloria, hermano. Démosle alabanza porque Él nos ama y nos reprende a tiempo. Gloria a Dios. Que esto sea también una advertencia. Una advertencia para ti y para mí, hermano, de que si seguimos en este pecado reincidiendo, llegaremos en un momento donde ya no habrá más oportunidad, mis hermanos, mis hermanas. Y Jesús dijo así bien claro: ahí será el lloro y el crujir de dientes. No sé cómo sea eso de crujir dientes, pero yo no creo que sea algo bueno, será algo horrible, yo creo. Mi hermano, no esperemos ese tiempo para querer clamar al Señor, porque ya no habrá chance, ya no habrá oportunidad. Mis hermanos, hermanas, en esencia, esto es un mensaje específico, directo para nosotros. No es para el que está ya perdido sin Cristo, es para ti y para mí. Ellos necesitan mensaje también de salvación, de vida, de esperanza, que tú y yo les vamos a llevar. Pero primero, mire, Dios nos está llevando a nosotros a estar a cuentas, a estar bien, para que cuando vayamos allá llevemos el verdadero evangelio, hermano. Porque el problema o el gran problema es que, mire, no estamos cambiando nosotros y andamos queriendo cambiar gente allá afuera. Eso no va a funcionar, ¿sí? Primero hay que estar bien con el Señor, hermano. Y ahora sí vayamos y presentémosle al Cristo verdadero. Porque Cristo está siendo formado en ti y en mí, hermano. Gloria a Él. Que la gente allá afuera vea a Jesús en ti y en mí. ¿Cómo ves? Y sí es posible. Porque Él ha puesto, acuérdate, su espíritu en ti y en mí. Que cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, ahí nos advierte: hey, esto, arréglalo, corrígelo. Hay que ser atentos, hermano, a esa voz, arrepentirnos, pedir perdón al Señor y corregir. ¿Va a ser difícil? Sí, nadie dijo que va a ser fácil. Es una lucha, pero vamos a poder, hermano. Porque el Señor nos ha dado sus promesas, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado a este precioso cuerpo, esta familia, que juntos nos edificamos, ¿sale? Entonces, esto está hablando un pueblo, al pueblo de Israel, quien lo hemos dicho, es una imagen real de lo que tú y yo somos, hermano, el día de hoy. Así que, ¿cómo responderemos a este mensaje esta tarde, hermano? Yo quiero terminar, mis hermanos y hermanas, y me dirijo a usted que también nos escuchará, amigo, amiga. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y por tanto, hermano, amigo, amiga, creemos que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. Y dice la Escritura esto, mire: para que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, lo que se escribió, lo que acabamos de leer, es para nuestra enseñanza. Y esta enseñanza nos está dando dos cosas que ya vimos, ¿verdad? Por un lado nos da esperanza, pero también por otro nos advierte. Sí, entonces gloria a Dios por eso en esta hora, hermano. Tenemos un ejemplo, el pueblo de Israel, un recordatorio vivo de lo que muchas veces nosotros hemos o estamos haciendo el día de hoy. ¿Cómo vamos a responder a esta inmensa bondad? Hemos visto que el pueblo respondió ingratamente, desobedientes, rebeldes. ¿Cómo responderemos hoy, hermanos? ¿Seguiremos en nuestro pecado o decidiremos hoy rendirnos al Señor y obedecerle? Miren, la Biblia, que creemos es palabra de Dios, habla, hermano, sobre aquellos que reincidieron en su pecado y no se arrepintieron. La Biblia lo dice ahí en Apocalipsis, tú puedes verlo, los últimos capítulos. ¿Qué les va a pasar? Junto con Satanás, la muerte, el Hades, serán lanzados al lago de fuego por la eternidad. Pero la Biblia también, que es la palabra de Dios, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Y si seguimos leyendo la Escritura, al final de la Biblia, vida eterna con Cristo, cielo nuevo, tierra nueva, no más tristeza, no más dolor, si perseveramos en Él, hermano.
Hoy, hermano, yo me recordaban estas palabras. Nos encontramos, como dije hace rato, en un punto crítico, ¿sí? Porque ya vimos lo crítico que es tener el Espíritu Santo y aún así desobedecer. Ya vimos que eso es tremendo. Entonces, hoy nos encontramos, trate de ponerse en su mente, si quiere cerrar sus ojos un segundo o dos, pero imagínese que está en el Monte Carmelo con más de 400 profetas de Baal, el profeta Elías ahí, hermano, diciéndonos: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Y ¿sabes qué, hermano? El pueblo no respondió palabra. Puede abrir sus ojos. Imagínense esa escena, ¿verdad? Estar ahí, hermano. Elías ahí, él en su mente dice: soy el único. Y les dice: hermano, ¿hasta cuándo? Familia, iglesia, ahí, ¿verdad? Pueblo, ¿hasta cuándo estaremos entre estos dos pensamientos? Dice: si Dios es Dios, pues síganle. Y si Baal, pues vayan atrás de él. Pero mire, aquí el pueblo no tuvo respuesta a esto, hermano. Si somos sinceros, hermano, yo creo que también estamos como este pueblo. No tenemos que decir, hermano. La verdad, si hablamos, no tenemos de verdad nada que decir. Lo único que tenemos que hacer, mi hermano, es humillarnos delante de Dios, estar a cuentas con Él de una vez por todas, porque Dios hoy es clemente y misericordioso para escucharnos, perdonarnos y restaurarnos. Gloria a Él, hermano. Este llamado es para todos, hermano, en particular los que hemos sido rebeldes. ¿Quiénes hemos sido rebeldes? Desobedientes, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Levantamos las dos manos y hasta los pies, ¿verdad? Todo. Hemos desobedecido, hermano. Yo quiero terminar, hermano, vamos a hablar ahorita unos segundos, pero quiero terminar con estas palabras que nos den esperanza del Dios que nos amó y nos salvó, ¿sale? Si Dios hoy nos habla de esta manera es porque nos ama, hermano, y porque quiere que tú seas salvo, que tú junto con tu familia cumplamos el propósito de Dios y que el Señor sea glorificado, ¿sí? Romanos 8:15, 5 al 6 lo voy a leer. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Mire, esto me encanta. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, esto me encantó porque dice unánimes. Esto es un trabajo juntos, ¿sí? Y esta palabra la da Dios a nosotros como iglesia hoy. Así que unánimes, hermano, a una vez, a una voz, glorifiquemos a aquel Dios que nos ama, aquel Dios que está atento a nuestra oración el día de hoy. Vamos a orarle. Parece ahí donde está, cierre sus ojitos y vamos como cada semana a agradecer a Dios por este día, por esta palabra. Padre, muchas gracias porque hoy tu palabra es clara, directa. Tu bondad es inmensa para con nosotros. Damos gracias a Dios por tu gran amor al hablarnos de manera tan directa, tan específica. Dios, gracias. No pudo haber sido de otra manera. Gracias. No pudo haber sido en otro momento. Fue el mejor momento. Gloria a ti, Señor. Porque nos das esperanza al decirnos que si venimos hoy a ti humillados, tú eres amplio en perdonar, amplio en limpiarnos, restaurarnos, Dios. Gracias por esto. Gracias, Dios, por ese amor que hoy muestras, Señor. Que aún siendo pecadores, Señor, aún sabiendo esto, que seríamos rebeldes por naturaleza, obstinados, desobedientes, aún sabiendo esto, de cuántas veces nos alejaríamos, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Dios, de verdad, no podemos comprender esta grandeza de amor que tuviste para con nosotros y misericordia que sigues teniendo. Hoy damos gracias. Mis hermanos, vamos a participar de la cena del Señor y yo quisiera invitarte a que hoy estamos en grupo pequeño, vamos a hacerlo aquí directamente, el estar a cuentas con Dios, aprovechando que estamos todavía todos. En unos momentos van a empezar nuestros hermanos, pero vamos haciendo y preparando. No se paren, hermano, todavía. Vamos a orar ahorita.
preparemos nuestro corazón, ¿verdad? Todos necesitamos estar a cuentas con Dios. Mis hermanas allá también orando, ¿verdad? Orando, preparando nuestro corazón. Hermana Eli, hermana Mari. Señor, venimos delante de ti, hermanos. Venimos delante del Señor reconociendo que hemos pecado, que hemos sido rebeldes, desobedientes, obstinados. Hermano, reconocemos que hay cosas en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestras palabras que ofenden al Señor, hermano. Y que cuando nos dicen nos enojamos más bien y decimos, esto yo no soy, o lo negamos o lo ignoramos. Pero sabemos que está ahí porque el Espíritu que está en ti y en mí nos está diciendo una y otra vez que no está bien. Hoy, mi hermano, mi hermana, rindámonos al Señor y digámosle, Señor, sí, lo reconozco. Póngale nombre a cada una de esas cosas, hermano, y dígale, Señor, perdóname porque he sido un ingrato. Perdónanos, Dios, porque hemos sido desobedientes, rebeldes. Porque nos has dicho que dejemos esto y no lo hemos dejado. Perdónanos, Dios. Hoy te pedimos perdón, Dios, porque nos hemos obstinado en seguir nuestra voluntad. Nos has dado consejo, nos has dado palabra muy directa, muy específica. Hemos vivido tu gracia, tu amor. Y aún con eso, Señor, cuánto desobedecemos. Hoy te pedimos, Dios, perdónanos. Hoy reconocemos que somos reincidentes, que una y otra vez caemos en lo mismo. Hoy, Señor, creemos que tu palabra nos ha enseñado por qué seguimos cayendo. Hoy te pedimos perdón humillados, Dios, y creemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, Jesús, hermano, es el momento de mirar a Jesús. Creemos que eres el Hijo de Dios. En sus palabras, dígale ahí, Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, el prometido, el anhelado. Creemos que fuiste a la cruz por mí, por mis rebeliones, por mis pecados. Y que tu muerte en la cruz fue pago suficiente para nuestra redención. Hoy damos gracias por eso, Jesucristo. Y hoy creemos también que Jesucristo resucitaste al tercer día, que vives y estás a la diestra del Padre, en gloria, en majestad. Y hoy te adoramos, hoy te exaltamos por tanto amor, porque tanto el Padre al enviarte como tú al dar tu vida por aquellos que con nuestras acciones, nuestras desobediencias te llevamos a la cruz, estuviste dispuesto a ir hasta lo último. Gloria sea a ti, Jesucristo. Hoy creemos que Jesús, eres el único que puede ayudarnos, el único que nos puede guiar por camino seguro. Y hoy decimos, Jesús, sé nuestro Señor, único, solo nuestro Señor, suficiente Salvador. Y que has puesto tu Espíritu en nosotros, gracias. Por lo tanto, creemos que sí podemos ir de victoria en victoria, venciendo esa tentación, venciendo ese carácter que no te agrada, venciendo esas palabras ofensivas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Que nuestro carácter, nuestra palabra, nuestros hechos cada día te glorifican más. Y Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde para reconocer que en lugar de molestarnos cuando se nos reprenda o se nos amoneste, Señor, reconozcamos, corrijamos, estemos a cuentas contigo y, Señor, te demos gloria. Te damos muchas gracias, Dios, porque hoy tu mensaje fue para nosotros y te alabamos. Y, Señor, nos comprometemos a que cada día, Señor, tu Espíritu siga formando el carácter de Cristo en nosotros. Nos comprometemos a estar atentos y obedientes a lo que Espíritu Santo nos diga. Vamos a obedecer. Y, Señor, también nos comprometemos a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Porque, Señor, cuando entendemos el gran amor, la gran misericordia, lo vivimos en carne propia, no hay otra mejor expresión que adorarte y proclamarte. Que esto sea, Señor, nuestro diario vivir, anunciar tu grandeza.
Y gracias, Dios, porque muchos vendrán a tus pies conforme nosotros vivamos para tu gloria. Te damos gloria, alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.